bien, muchas gracias. Francis, gracias a Raquel, creo que es su esposa, Alfredo, Arantxa, el pastor Josué, la iglesia Valle de Hebrón y varias iglesias, creo que están aquí representadas. Estoy de verdad privilegiado y honrado de tener esta oportunidad de compartir la palabra con vosotros. No sé si hermano Josué está la cámara, estamos enchufados, muy bien. Estamos haciendo doble labor esta mañana, el día de hoy y en junio, porque grabamos las clases y en nuestro seminario ofrecemos la clase en sus dos partes como una asignatura para los seminaristas y estamos así grabando las sesiones. Bueno, pues como he dicho, es un honor, de verdad. Es la primera vez que estoy aquí en Ebenezer. Años llevo oyendo de este lugar, campamentos, centros de retiros y institutos. Y es un privilegio, ¿verdad?, poder estar entre vosotros. Algunos conozco de un retiro de parejas que dimos en Roses hace un tiempo. Así que nos encanta, a mí me encanta la zona, esta Gerona y Barcelona. Yo vivo, como que vengo de otro país. En mi otro país tenemos todo una enorme planicie, desde el río Mississippi hasta la sierra, pradera, ¿no? Llano, no hay nada. Y no hay más que campos de trigo, campos de maíz y vacas. Y si quieres disfrutar de la naturaleza tienes que ir hasta la sierra rocosa o hasta los estados donde hay más vegetación y tal. A mí me encanta, esto me comunica vacaciones, disfrute, senderismo, pesca, eso es lo que me gusta. Pero pues como que yo vivo en el Nebraska de España, allí tiene su belleza y su encanto, ¿no? Pero es muy distinto. Es un honor, es un privilegio estar y quería comentar un par de cosas antes de que empezamos la clase. Los libros. Nosotros en Salamanca tenemos varios ministerios, además de abrir la iglesia. Mi esposa y nuestras hijas nos mudamos a Salamanca en el año 96 con la carga de abrir obra. En aquel entonces había una asamblea de hermanos y la ciudad era más de 200.000 personas, 250, se incluyen los estudiantes, poca obra. Mi esposa nació en Salamanca, se crió en Madrid, pero tenía siempre yo esa carga de abrir obra donde no había o había muy poca. Ahora sí hay más iglesias, pero somos una iglesia bautista, la única bautista. Y como Francis bien ha dicho, en Salamanca propia no estamos en Santa Marta de Tormes, pero pegado a la ciudad, solo nos separa el río y en realidad pues la gente de la iglesia viene de Salamanca y todos los pueblos en derredor. Pero siendo una ciudad universitaria, decidimos que necesitamos alcanzar al estudiante, ¿no? Empezamos un ministerio. Yo me hice estudiante, me quedé 8 años, lo extendí a lo más que pude. Fundamos una asociación estudiantil y estamos inscritos. Ahí tenemos oportunidad de hacer cosas como cualquier otra asociación estudiantil. Y además tenemos nuestro propio local en un barrio estudiantil y se llama Ixtus, Asociación Cultural Ixtus. Y con Ixtus no solo tenemos ese ministerio directo a los estudiantes y edad universitaria, también hacemos más cosas, entre ellos publicamos libros. Pues en mi programa de antropología me empecé a interesarme por el pasado evangélico de España y encontré pues una riqueza profunda de historia, de anécdotas, de héroes, de heroínas, de cosas que tenemos que conocer mejor como pueblo de Dios en España, ¿no? Y yo como extranjero inmigrante, yo quería conocer el fondo del lugar donde yo estaba trabajando y he encontrado pues un tesoro de
de historias, informaciones, de valentía, de mártires. Bueno, pues en esa búsqueda voy descubriendo libros que se han publicado en otros idiomas, pero no en español. Así que uno de los propósitos de Ictus es hacer conocer mejor nuestro pasado evangélico, precisamente en Castilla y León, pero más allá, y de publicar libros, de aportar a la sociedad pública, pero a cristianos también, todas esas enormes contribuciones de nuestros antepasados evangélicos y protestantes en todas sus distintas variaciones y denominaciones, ¿no? Y no solo en evangelismo, establecimiento de iglesias, cómo ha impactado la cultura en cuanto a escritura, literatura, pintura, arte, música. Tradujeron en León el Handel de Mesías al castellano y la presentaron. Voy a tener que quitar, con permiso, creo que no está vinculado al WhatsApp, está dando notificaciones. Y sacar eso a relucir. Bueno, estoy alargándome para comentar 3 libros que traigo conmigo, 4 que tienen que ver con eso. El primero, quizás es nuestro libro bandera, se llama Mi huida del auto de fe de Valladolid. Y este libro estaba en inglés, lo descubrí en el año 1559, había 2 en mayo y septiembre, autos de fe, en lo cual prepararon una farsa de tribunal, acusaron a los culpables de herejía y los quemaban en la hoguera. Y si confesabas que estabas en error y la Iglesia Santa Madre era la correcta, morías igual y te quemaban igual, pero te agraciaban matándote con el garrote vil. Así que te quemaban ya el cadáver, pero por lo menos no te quemaban vivo, te quemaban igual, aunque tú renunciabas. Todas esas historias, claro, ¿quién ha escrito la historia de España en los últimos años? No ha sido protestantes. Estas cosas no salían a la luz y estamos en un día que por fin podemos publicar libros como este. Bueno, la historia cuenta de un señor acusado de ello y se escapa. Y no voy a ir a más porque es en realidad una historia bonita o romántica, que hay un noviazgo allí y se lee, vamos, como si fuera una película. Pero se presentaba como si fuera una historia real. Ahora yo no puedo demostrar que no es una historia real. Yo lo llamo una novela histórica. Pero hay gente y un señor en Estados Unidos, un médico, está seguro que pasó exactamente. Hay misterios porque quien lo escribió, aparentemente un pastor inglés, conoce eventos, tiempos y momentos y maneras, costumbres que eran únicos al siglo XVI, que solo alguien que habrá vivido eso sabría, ¿no? O un misionero que tuviera el mismo interés que yo, que buscaba a fondo. Bueno, este libro os va a fascinar y abrir el ojo a lo que vivieron nuestros antepasados en el siglo XVI, con toda persecución, la contrarreforma y todo aquello, ¿no? Y luego saltamos casi 350 años, cuando prácticamente no hay creyentes en España, ¿no? A los que no quemaron la hoguera las enviaron a expulsaron, ¿no? Hasta señores Reina Valera tuvieron que traducir y publicar la Biblia fuera. Pero en el siglo XIX ya empieza lo que se conoce la Segunda Reforma en España, ¿no? Sexenio de Gloria. Y antes de eso teníamos a 2 personajes para mí importantes. Uno es Jorge Borro, y este libro también lo rescatamos en inglés. Él escribe un libro que se llama La Biblia en España, 1830 al 35, hizo rutas en España vendiendo la Biblia, pero quizás era el único protestante del país. Jorgito le llamaron porque medía como 15 centímetros más que yo, Jorgito le llamaron.
Y él escribe este libro, pero es un tocho, grande, largo. Pues esta es una pequeña biografía. Os animo a conocer la vida de Jorge Borro. Unos 30 años después llega a España, 4 viajes, un señor que se llama Roberto Chapman. Roberto Chapman era un pastor, era un abogado que se convirtió y fue a un pueblo en el suroeste de España de Inglaterra, y abrió una iglesia. Y al saber en aquel entonces que España estaba tan cerca y tan sumisa en su oscuridad espiritual, que tenía que hacer algo para conocer este país y enviar obreros. Él hizo 4 viajes, volvió a su iglesia en Barnstaple, no sé si lo pronuncio bien, y de allí animaba a su gente, cualquier persona que hablaba, que fuese a España. Y gran número de esa ola de misioneros de las asambleas de hermanos de Plymouth y de otros sitios fueron impulsados por este gran hombre. Y muy pocos en España conocemos quién es Roberto Chapman, pero es un pilar de la obra en España que nace ya a finales del siglo XIX. Me gustaría que reconociese. Un misionero peruano, por cierto, pintor que va a Israel, es pintor y le encargué un retrato de él. Así que esto es un retrato hecho para el libro. 8 euros mi huida, y para un grupo de jóvenes, un encuentro de jóvenes, lo dedicamos al tema de sacrificio. Traducimos este libro, 2 euros y 5 por el de Jorge Borro, ¿vale? Bueno, es una de las cosas que hacemos. Tenemos ministerio en la cárcel, trabajamos en varias maneras. Me gustaría que conocieseis a nuestra congregación. Hace unos años no tengo, bueno, COVID ya ha hecho mella en fotos. No podemos juntarnos sin mascarilla y menos. Bueno, en el año 14, esta es la foto más reciente que sacaba, vuestra iglesia hermana en Salamanca. Empezamos en nuestro piso con las 2 niñas, un año largo sin que nadie viniese. Al final el Señor dio crecimiento y hemos podido también colaborar en la apertura de más iglesias en Castilla y León. De hecho, Francis conoce a nuestro yerno y nuestra hija en Ponferrada, que hace 3 semanas pactaron y abrieron organizaron como iglesia local, iglesia evangélica de Sil, el río Sil, que pasa por Ponferrada. Pero nuestro yerno se crió en Perú, nuestros consuegros ahora en Lima, y tienen un magnífico ministerio, Radio Integridad, y abriendo iglesias. Pero ellos, nuestra hija Lorena y Jonathan, que ha dado y impartido unos primeros institutos aquí, están abriendo iglesia allí y en varios otros lugares. Me gustaría hablar de mi familia, de mi gente. Pero bueno, ahí tenéis vuestra iglesia hermana y donde congregarse si el Señor os lleve a ese extremo de nuestra península. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Primera de Tesalonicenses y adentrarnos en este fabuloso libro que también he expuesto y enseñado en Cusco, en Urubamba, el Valle Sagrado, a 3.500 metros de altura. Los chicos querían que jugase fútbol después, entre clase y clase, una subida y ya no tenía la lengua afuera, no podía con mi alma. Muchos pastores quechua, y me tuvieron que traducir mi pobre español a quechua para que entendiesen esta clase. Lo hemos dado también en Estambul, en el seminario, que varios estudiantes cristianos hermanos turcos, y en ambos sitios y en otros lugares he dado distintos enfoques a esta carta, y la segunda
carta que, si Dios quiere, podemos estudiar en junio, próximo instituto. Pero hay tantas cosas. Es tan cortito, 5 capitulillos, pero tantas cosas. Puedes enfocar en el tema de apocalíptico, del regreso del Señor, y podemos acampar en ese tema y explorarlo a fondo. Podemos hablar de toda esa serie de mandamientos, 22 mandamientos del capítulo 5, los nuevos mandamientos, y ir uno por uno explorando ese tema. He dado en ocasiones la idea de la multiculturalidad y multinacionalidad de esta iglesia. Y es lo que estamos viviendo en España, ¿no? No sé si en vuestras congregaciones sois tan plurales, pero acaba de llegar una familia de Chile a nuestra iglesia, una pareja de Irán, y los tenemos de varios países latinoamericanos, Francia, Haití. Nuestro principal diácono es haitiano, nefrólogo, médico, su esposa también. Pues tenemos una pluralidad en iglesias pequeñas que hace difícil a veces el ministerio, ¿no? Cuando trato con colombianos, tengo que adentrarme en su cosmovisión y cultura, ¿no? Cuando trato con nigerianos, y ahora tenemos una familia de Uganda, pues Uganda y Nigeria son países subsaharianas, pero con culturas distintas y maneras de tratar y hablar. La señora le llama a mi esposa Madame Belén, su manera y los colombianos, Doña Belén. Bueno, llegar a ministrarles y llevarles la palabra, instruirles es complicado, y tenemos que aprender algo de antropología, ¿no? Y aprender de Pablo, de Silas, Silvano y Lucas, cómo pudieron ministrar, porque cuando salieron de Palestina era un mundo greco-romano de índole, de cultura, de mezcla, de bárbaros, de idiomas, y el Evangelio prosperó, iglesias se establecieron, y podemos aprender de cómo superaron las diferencias, ¿no? Entre judíos y romanos y grecos y etcétera, ¿no? Pero también podemos, y me gustaría en esta sesión, en este instituto, enfocar más en iglesias pequeñas y a veces iglesias nuevas y pequeñas, y las dinámicas que aquí encontramos que puede ayudarnos a trazar un futuro, trazar una ruta, una hoja de ruta, para que nuestra iglesia no se quede pequeña, o cuando crezca sepamos multiplicar otras iglesias, ¿no? Creo que hay unas lecciones muy importantes a lo largo de estos 5 capítulos que nos ayudarán. Ese es el enfoque que me gustaría dar. Tenéis los apuntes. No hay tanto que apuntar, y la realidad es que la primera parte de orientación geográfica, histórica, no voy a leer lo que tenéis en la mano, los apuntes. Está allí, voy a resaltar algún detalle, pero quiero llegar al texto lo más pronto que podamos. Así que empezamos con unas imágenes, porque Tesalónica se conoce hoy en día como Salónica. Y es una ciudad de más de 1 millón de personas. Barcelona tiene ¿cuánto? 2, 3. Así que imagínate una Barcelona. Y también en una bahía, el mar Egeo, que es similar, un clima cosmopolita, es un centro de mucho transporte. Dice el primer versículo, Pablo, Silvano, Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, los hermanos en Tesalónica. ¿Y dónde está? ¿Y qué es? Pues podéis marcar la carta, pero habrá que ahora volver al capítulo 17 de Hechos
y saber cómo empezó la iglesia. Pues unas imágenes, porque tienen la misma historia estas ciudades antiguas, formaban parte del imperio griego y el imperio romano, y además de todo el historial medieval, ¿no? Enormes. En la segunda ciudad más grande de Grecia, a veces pensamos en Atenas y nos cuesta nombrar otra ciudad en Grecia, pero Salónica es enorme por sus universidades, principalmente la Universidad de Aristóteles, y creo haber leído que es la universidad más grande de Europa. No sé qué otra universidad podía tener 95.000 estudiantes. Quizás París, tiene varios campus y tal, pero es enorme. Situado en un valle en lo que se llamaba la antigua Vía Egnatia, que conecta, vamos a ver el mapa, a Estambul con Albania y hasta Roma. Una ciudad deportiva, tienen creo que 2 equipos en primera división y algunas escenas, estos más bien medievales, podría ser Barcelona, ¿no? Quizás. Muy parecida, y ruinas por todas partes. No puede construir casi prácticamente porque debajo yacimientos arqueológicos y tienen que excavarlos. Bueno, para situarnos un poco en lo que es Salónica hoy en día, no podemos decir estas cosas de muchos otros lugares donde había eventos en la Biblia, ¿no? Pero tenemos a Tesalónica, que hoy es una ciudad moderna y muy próspera, con un pasado muy colorido. Ahora vamos al libro de Hechos, y antes de que veamos apuntes, vamos simplemente a leer, porque hay detalles aquí que me gustaría subrayar. Capítulo 16. ¿Y qué pasó en el capítulo 16? Estamos ahora en el 17. ¿Algo os llama la atención cuando dices Hechos 16? ¿Algo te suena? Filipenses, ¿no? El carcelero, ¿verdad? Y además, bueno, si me permitís, volver al capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, ¿no? Hizo una pequeña en lo que es Galacia, Turquía, pero ahora quiere extenderse y va más allá, así que está bordeando todo el margen. Y llama la atención, versículo 11, la palabra vinimos, porque hay 5 secciones en el libro de Hechos, cuando obviamente Lucas, el escritor, está con Pablo. Ahora, no va a llegar a Tesalónica, pero sí a Filipos. Y yo tengo la idea de que dejó Lucas en Filipos, o sea, escaparon porque les echaron de la ciudad, y dejó a Lucas en Filipos, porque cuando empieza a describir el encarcelamiento en capítulo 7, 17 versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron ellos. Ya no es nosotros. Versículo 16, 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Curioso que Filipos no ha llegado a ser tan moderno, pero Salónica sí. Filipos en aquel entonces era más importante, una colonia. Estuvimos en aquel... Nosotros. Versículo 13, salimos, hablamos. Versículo 17, íbamos. Pero ya cuando pasan por la cárcel, Pablo y Silas, cantando, etc., ya está hablando en tercera persona. Ahora llegamos al capítulo 17, versículo 1, pasando por Anfípolis, Polonia, pues, ciudades o pueblos pequeños, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
y no en todas las ciudades había sinagogas. Los judíos se habían esparcido por todo el imperio, pero como era judío Pablo, pues aprovechaba de esa cercanía y buscaba una sinagoga. Como acostumbraba, versículo 2, fue a ellos y por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, 3 semanas, discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Evangeliza a los judíos, ¿no? Les habla de Jesús de Nazaret. Este Jesús es el Cristo, versículo 3, es el Mesías, el ungido. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y subrayad esto, y mujeres nobles, no pocas. ¿Quiénes fueron los primeros creyentes en Filipos? Hermanas, Lidia. Y ahora muchas mujeres. Acusan a Pablo muchas veces de ser misogínico, ¿no? De despreciar a la mujer, que no hable la mujer, que cae en la iglesia, etcétera, etcétera. No es así. Dios tiene su orden y su jerarquía y su diversidad de responsabilidad, pero Él da gracias por las mujeres, elogia su lugar, y aquí vemos que fueron ellos muchos que se convirtieron. Pero vemos que en versículo 4 ya es mayoría gentil, no judío, que se convierte. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, por lo visto es donde Jasón se habrá convertido y está en su casa, Pablo y Silas. Y dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón como un cómplice, ¿no? Y me encanta esta descripción de lo que hacía el Evangelio en aquel entonces. A través de 3 o 4, vamos a reconocer a 4 obreros misioneros que hacían 4 sencillos hombres. Versículo 6 dice, y estos gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Su fama les precedía, su fama venía diciendo que hay unos alborotadores, ¿no? Gente mala, y están predicando mensajes, están creando problemas. Cuidado, porque están trastornando el mundo. Es llamativo lo que el Evangelio puede hacer. En la vida de solo una persona, pero también entre un grupo pequeño de personas. Un pequeño ejército con Gedeón ganó una enorme victoria de miles y miles, un ejército grande. A veces nos dejamos intimidar por el mundo, por las fuerzas, por la inercia de la sociedad, por amenazas en las noticias. No tenemos que callarnos. Somos pocos, pero podemos ser grandes y dar una voz fuerte. El Evangelio es un mensaje transformador y servimos un Dios vivo, ¿no? ¿Y qué sirven los religiosos de nuestro país? Dioses muertos y ídolos. Los tesalonicenses abandonaron sus ídolos muertos, incapaces, mudos, impotentes, al Dios vivo y verdadero. Servimos un Dios vivo y verdadero y hace milagros y cambia personas. Tengamos esto en cuenta. Estos que trastornaban el mundo entero han venido a nuestro pueblo también, a los cuales, versículo 7, Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, ¿no? Están violando la ley. Ahora, si dices cualquier cosa contra la homosexualidad, pronto nos pueden multar o incluso llevar a la cárcel. Tengamos cuidado. Nos pueden usar las leyes en nuestra contra, diciendo que hay otro rey Jesús, y alborotaron al pueblo, las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Bueno, los tienen que sacar en la noche, los llevan hasta Berea, y más allá habla de los nobles de Berea, los judíos que indagaron en las escrituras,
y luego pues tienen que llegar, incluso le sacan a Atenas, versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salir. Pablo está en Atenas, predica a los filósofos, pero llega a Corinto, y es en Corinto donde Timoteo le trae noticias desde Tesalónica a Pablo, y en Corinto él va a escribir estas dos cartas que tenemos delante. ¿Quiénes fueron los que, versículo 15, a los que se habían encargado de conducir? No los nombra aquí, no los nombra, pero yo creo que sí, podían haber sido dos hombres con nombres. Ahora, saltamos a página 20, versículo 4. Hechos 20, versículo 4. Pablo ya sigue en sus viajes. Ahora creo que está rumbo a Jerusalén. Está en Grecia. Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, siéndole puestos a hacer chantas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, el tercer viaje. Y la acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo, ¿de dónde? Tesalónica. Solo tenemos 3 nombres: Jasón, Aristarco y Segundo. Podían haber sido estos 2 hombres que le ayudaron a escapar de la casa de Jasón, no sabemos. Pero como en otras ciudades, en otras iglesias donde escribe Pablo, muchos nombres aparecen. Estos son los únicos nombres que aparecen. ¿Fue uno de ellos el pastor? Pues no sabemos. Yo creo que cuando escribe Primera y Segunda Tesalonicenses, no hay un liderazgo bien definido en la iglesia. Al no tener un claro personaje de pastor en una iglesia y una estructura bien definida de jerarquía y de administración, ¿puede prosperar una iglesia? Pues yo creo que sí. Ahora, lo suyo es tener el pastor y los líderes cualificados, llamados por Dios y formados en las Escrituras. Pero muchas veces pensamos que pues yo no puedo evangelizar porque yo no he estudiado teología, o yo no puedo servir al Señor porque no tengo conocimientos, o esto, lo otro. Nos limitamos cuando en realidad, teniendo el Señor el Evangelio y salvación, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos hacer mucho para Cristo, ¿no? ¿Qué hacía la mujer samaritana? Tenía un título en teología, sabía lo que era el sublapsarianismo de los decretos, entendía lo que era la unión hipostática de la deidad entre humanidad. No entendía todas esas cosas, pero corría a la ciudad de Samaria, y dice la Biblia que muchos se convirtieron con una conversación de media hora con Jesús. Así que, sí, iglesias pueden ser iglesias. Cuando yo propuse hacer un estudio en antropología al director del programa, quería estudiar la inmigración latina, el impacto cultural de la inmigración latina latinoamericana en las iglesias evangélicas de Castilla y León. Me dijo, bueno, es curioso lo que propones. Yo no conozco apenas iglesias protestantes, pero no creo que habrá una muestra de estudio muy amplio, ¿no? Habrá un par de iglesias aquí en Salamanca, y no sé, 4 o 5 más en toda Castilla y León. Pues había, después de mi estudio, más de 230 iglesias. 230, y en aquel entonces teníamos unos 23 iglesias en Salamanca. Y este hombre pues tenía un profesor
de la ciudad, vivía muchos años en la ciudad de Salamanca, no tenía idea. Pero las iglesias, la obra del Señor estaba prosperando y trastornando el mundo. Y una de las cosas que quise hacer es para no solo para él y otros en el mundo académico de que existimos, sino que somos numerosos y tenemos un aporte cultural y un impacto en la sociedad importantísimo. Y no solo eso, tenemos palabras de vida que salvan a almas, ¿no? Así que ha sido un gozo de sacar una fotografía, por lo menos hace unos años ya, ha crecido más. Pero la cuestión es que podemos llamar todos estos núcleos de creyentes que yo descubría iglesias en sí. ¿Cuál es la definición mínima de una iglesia local? ¿Qué hace falta? Bueno, el Señor decía que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy. Pero ¿es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? Este estudio quizás nos ayuda a ello. Me gustaría que vayáis pensando cuáles son los mínimos, los elementos esenciales para que un grupo pequeño de hermanos en la fe podía considerarse una iglesia local. Pensar en ello. Os lo dejo ahí de momento. ¿Vale? Vamos ahora, hemos leído un poco el texto, el origen de la iglesia en Tesalónica y vemos que es en el segundo viaje cuando establece la iglesia, es escrito en el año 50 o 52, creo que es 52, que hace que esta carta, estas palabras, son las primeras palabras que Pablo como apóstol pone en papyrus con pluma que escribe. Habrá escrito otras cosas antes. Y es muy probable que Pablo escribió otras cartas a otras iglesias a lo largo de su ministerio que no fueron inspiradas y conservadas. Una de ellas la encontramos al final de Colosenses. ¿Sabéis cuál es esa, no? Vamos a verla. Casi el último versículo de Colosenses. O tendríamos que tener otro libro en el Nuevo Testamento. Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Dónde está el libro de los laodicenses? La carta de los laodicenses, la carta de... Bueno, igual podía ser, algunos dicen, Efesios, la carta de Efesios, pero esta es lo que distingue una carta personal a una epístola. Pablo escribía una carta a toda una iglesia y su intención es que la leían en esa iglesia, pero la pasasen a otras y otras y otras, que circule. Esa es una epístola, no una carta personal. Así que habrá escrito otras cosas y muy probable escribió cosas que Dios no inspiró y no llegaron a la Biblia, pero estas dos cartas sí. ¿Es la primera epístola que se escribe? Probablemente no. Quizás Santiago es escrito anteriormente, pero no por Pablo. Gálatas, dependiendo si escribe a las iglesias del norte de Galacia o a las iglesias del sur, pues haría que Gálatas sea anterior o posterior a estas cartas. Lo que sí estoy diciendo es que estamos muy temprano en el ministerio de Pablo. Y es llamativo porque nos va a decir cosas por primera vez que luego en sus otros escritos va repitiendo. Timoteo se junta con Pablo en Corinto, donde escribe las dos cartas, ministran durante 3 a 6 meses probablemente, estaban 3 sábados con los judíos. Ahora, en Cataluña se puede fundar una iglesia en 3 a 6 meses. Eso es
para mí sí me sigue impactando. ¿Cómo puede ir a una ciudad, uno que no era de la ciudad, un extranjero, un judío que llega a una ciudad como Salónica y en 6 meses, hablando seguro un griego pulido, pero con acento como en español, ¿no? Un extranjero hablando con un fuerte acento, hablando de un hombre que se murió y se levantó. Y en menos de 6 meses deja un grupo de creyentes que funciona como una iglesia local. Si el Señor lo hizo, pero la gente en España, hay españoles, catalanes, son tan arraigados en sus tradiciones, no pueden cambiar, no cambian. ¿Eran menos arraigados en sus tradiciones los tesalonicenses? ¿Los judíos de la sinagoga eran menos arraigados en sus largos siglos de tradiciones? No. Yo creo que sí, es un impedimento, la tradición, la inercia, pero esa tradición no es nada frente al dunamis, el poder del Evangelio. Así que no nos acobardemos. Podemos ver nuevas y necesitamos nuevas iglesias abriéndose a lo largo y ancho de España católica. Muy bien. Aquí tenemos un mapa, creo que tenéis algo ahí parecido, el Imperio Romano. Aquí tenemos el mar Egeo, ¿sí? Aquí abajo Atenas y Corinto, Éfeso, pero está aquí cuando está en Troas, recibe esa visión, ve, prohíbe el Señor que vaya a Bitinia. Por cierto, no sé si es Sardis, es una de las 7 iglesias que está en Bitinia, que a mí me llama la atención porque, aunque Dios dijo, Pablo, no quiero que vayas a Bitinia, que vayas a Macedonia, alguien fue a Bitinia y evangelizó, porque había iglesia allí. Es curioso, ¿no? Si el Señor te cierra una puerta es porque alguien más le tiene yendo a ese lugar. El Señor es el que concierta estas cosas. Y había en Grecia antigua solo 2 provincias, ¿no? La provincia del norte, Macedonia, y la provincia del sur. Por eso llama la atención cuando leemos en versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia, toda la zona norte de Grecia, y Acaya. Acaya es la provincia del sur. Y cuando dices Macedonia y Acaya, dices Grecia entera. Se había enterado, había llegado la noticia de los tesalonicenses que estaban convirtiéndose a Cristo. Aquí el segundo viaje, Troas la visión, y llega a Filipos, Anfípolis el otro, y llega a Tesalónica, Berea un poco más allá, llega a Atenas y a Corinto, desde donde escribe la carta. La Vía Egnatia, 1120 kilómetros, es una autovía, menos el ferry que tienes que cruzar, pero todavía en esa ruta antigua romana que conectaba el oriente del occidente, ¿verdad? Muy bien, vamos ahora a nuestros apuntes. Podéis ver un poco, creo que es en la página 2, el comienzo de la iglesia. Bueno, ya hemos trazado lo que tenéis ahí escrito. Tenemos 5 propósitos y podéis apuntar estos 5 propósitos al final de la página 2 de la escritura de esta epístola. En primer lugar, es expresar su agradecimiento por su perseverancia frente a mucha dificultad. Dice, no ceso de dar gracias a Dios y el Padre nuestro por vosotros. Versículo 3, va a dar gracias si habéis hecho las preguntas. Algunos habéis hecho preguntas, esta es una de ellas. Por vuestra fe, vuestro amor y esperanza, las 3 virtudes de oro, ¿no? Que al final
de 1 Corintios 13, ¿no? Aquí quedan las tres, fe, esperanza y amor, pero la mayor es el amor. Es expresar su gratitud, porque después de dejar a nuevos creyentes y marcharse a la fuerza, tenía preocupación, pero al enterarse de que seguían fieles, no solo en fe, esperanza y amor, sino en evangelismo dinámico, estaban con denuedo proclamando la palabra por todos los rincones, de que llegaba esa noticia a todos los rincones de Grecia. Le dice: hermanos, estoy maravillado, ¿no? Doy gracias continuamente, siempre por vosotros. En segundo lugar, es defender su estilo de liderazgo. Y Pablo, vamos a ver, no es que tenía confusión de género, sino va a declararse madre. Ahora, padres podemos ser madres también, porque si Dios te ha utilizado llevar a alguien a los pies de Cristo, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona con un bebé recién nacido? Necesita una madre que le cuide. El padre lo puede hacer, pero bueno, el cuidado tierno y maternal viene de alguien que ha dado vida a algún otro ser humano. Pues, en una metáfora voy a describir cómo Pablo fue una especie de madre y defendía su estilo de liderazgo, ¿no? Tierno, él era mentor. Vamos a sacar varias metáforas. Animarlos a seguir creciendo espiritualmente, porque eran nuevos todavía, ¿no? Había sido el año anterior y solo por 6 meses estuvo en su ciudad. Tenían que crecer. ¿Cuándo debería dejar de crecer un cristiano? Cuando saca el doctorado en teología, ¿no? ¿Ya sabe todo? ¿Qué ha dicho? ¿Cuándo debería dejar de crecer un cristiano? ¡Nunca! ¿Cuántas veces la Biblia nos describe como cristianos a árboles? ¿Cuándo deja de crecer un árbol? Pues si no hay diluvios o sequía, sigue creciendo. Y los árboles más grandes, más antiguos del mundo, ¿sabes cuántos años tienen? Hay varios árboles que tienen más de 4.000 años. No han descubierto árboles que tienen 10.000 años. ¿Sabéis por qué? Un diluvio mató a todos los árboles de la tierra. Las semillas no. Pero hay un montón de árboles por todo el mundo que tienen 4.000, 4.500 años. Qué curioso. ¿El cristiano cuándo debemos? Nunca. Y hay que seguir creciendo. Y apuntarse al seminario. Enseñar acerca de la esperanza en Cristo frente a la muerte, la esperanza bienaventurada que tenemos, y corregir errores. No hay errores ni problemas en vuestras iglesias, ¿no? Vais de viento en popa, todo suave, excelente. Hay con los problemas. El pan de todos los días a los pastores, resolver conflictos. Bueno. En esa casilla, en página 2, podéis apuntar los 3 nombres que ya os he dado. Jasón, estaban en la casa de Jasón. Quizás llegó él a ser el pastor, no sabemos. Y Segundo y Aristarco, ¿no? Leímos en capítulo 20, versículo 4. El enfoque. Maestro, 3 minutos. El enfoque. Podéis apuntar la enseñanza básica necesaria. Bueno, esta es información de Tesalónica, no os voy a dejar eso. Y también una pantalla. ¿Dónde lo tengo? No lo tengo. Tenéis que escucharme. Simplemente, página 3 arriba, el enfoque de este estudio, la enseñanza básica necesaria para una pequeña nueva iglesia.
la enseñanza básica y necesaria para una nueva pequeña iglesia. Y además una iglesia con varios multis, una iglesia multicultural. Habían romanos, griegos, hebreos, anatólica, de Anatolia. Anatolia es un antiguo nombre para Turquía. Multilingüística, ¿cuántos idiomas hablaban? Multinacional, multigenérica, varones y no pocas mujeres. Y multigeneracional, había jóvenes, mayores y niños. Me parece que el boom de las iglesias contemporáneas hoy en día se dirige solo su ministerio a una generación joven. ¿Y dónde está el lugar para los más mayores? ¿No? Bueno, vamos a tomar pausa aquí. Muchas gracias.